Cándido Mercedes, sociólogo, de lo del número de la sociedad civil, de la vieja guardia de este país. No perdamos tiempo, porque si le hacemos el prontuario, se nos va a ir la entrevista. ¿Cómo está, don Cándido? Yo estoy muy bien, gracias por la invitación. Sí, la gente va a pensar, bueno, ahí viene Cándido ahora a hablar de Cámara de Cuentas, de corrupción. No, al contrario, ahí viene manso y hablar del capital humano. De talento humano. Del talento humano, del aporte a la productividad. Le decía Cándido que el día pasado, hace un par de semanas, escribí un editorial precisamente sobre la importancia del capital humano en las empresas, la importancia de conocerlo, las potencialidades de cada quien de desarrollarlo. Buen día, Cándido. Vamos a hablar del capital humano, del talento humano. Sí, el talento humano. Fíjate, las personas son el primer umbral del talento humano, pero las personas en sí mismas, per se, no es talento humano. El talento humano son las personas dotadas de competencia que se refleja al mismo tiempo en el comportamiento. Nelson Rodríguez puede saber mucho, que es el conocimiento, saber. Ahora, ¿qué personas es que yo quiero? Aquellos que tienen la capacidad de transformar ese saber, ese conocimiento a resultados. Y eso es lo que es talento humano. ¿Qué ocurre? En República Dominicana, si tú coges del 1.7 millones de empresas, el 90% no tiene su sistema de reclutamiento y selección. ¿Cómo tú ingresas a tu empresa una persona a lo que coja mi bon? Cuando yo hay mecanismos, la competencia cognitiva, la competencia técnica. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día, más allá de la competencia cognitiva y técnica, que se adquiere a través del reclutamiento y la selección de personal, tú tienes lo que se llama habilidades blandas, que ustedes han hablado mucho, a Yulisa lo oí hablando, y las habilidades blandas es la capacidad de cómo tú impulsas la inteligencia emocional, la inteligencia social, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la proactividad, el trabajo en equipo, la escucha empática, o como yo digo, que Stephen Covey dice, vamos a ponernos de acuerdo para no estar de acuerdo. Tenemos que saber escuchar. ¿Y qué ocurre? Que en República Dominicana, producto de la crisis de civilidad, uno de los elementos vitales es esa crisis de las habilidades blandas. Por ejemplo, Katherine puede ser la mejor periodista, la non plus ultra del mundo. Pero si ella no tiene las habilidades blandas, va a fracasar y no llega o no se sostiene en la cima de la organización. Pero si es de las mejores porque tiene habilidades. Tiene habilidades cognitivas y técnicas. Wow. Eso es necesario para tú entrar al puesto, al cargo. Pero no es suficiente para tú escalar en la cima, porque tú tienes que saberte comunicar, saber crear un ambiente positivo, armónico, saber trabajar en equipo, tener la capacidad de la resiliencia, de la adaptabilidad. Pero ve que usted nos está hablando de la Cámara de Cuentas. No estoy hablando de capital humano. No. Es que pareciera que usted está haciendo una descripción del caso que hablábamos con Rubén Mire, por Maldonado. ejemplo, lo que sucedió con la fiscal de la Romana. Sí. Eso es falta de habilidades blandas de parte y parte. Cuando las habilidades blandas no se plantean, ¿qué viene? La fuerza y el poder. Por eso, entonces, yo estaba muy alegre cuando vi el discurso, conferencia, que debe de servir en el grupo Estrella, de inducción ese discurso. Porque él dijo, ¿cuáles eran los 3 pilares en que descansaba ese éxito que ha tenido en 40 años? El capital humano. Fíjate cómo ahora esa empresa tiene gente de Costa Rica, gente de Brasil, gente de Alemania. Capital humano tú lo buscas donde sea. Ahora bien, tú puedes tener capital financiero, capital físico. Y si no tiene el capital humano idóneo que responda a las necesidades del puesto, ¿qué hacemos aquí, Nelson? Aquí buscamos la persona primero y después le decimos lo que ella va a hacer. Pero desde el punto de vista técnico, tú describes el puesto y cuando estás describiendo el puesto, tú haces una abstracción de la persona que lo va a ocupar. Y luego viene la persona con lo que se llama especificación del puesto, que son los conocimientos, habilidades y destrezas que esa persona tiene que tener para ocupar ese puesto. Pero aquí no se hace eso en República Dominicana. Aquí el 90% de la empresa no te hacen evaluación del desempeño. Aquí lo más que te tienen es registro y control y nómina. El 90% de las empresas no lo hacen. No lo hace el sistema financiero. No, tienen departamentos de recursos humanos, pero para nómina, para la seguridad social, para las vacaciones,
pero el estudio de descripción de puestos, de valoración de puestos, tú le preguntas al 99% de los que dirigen la gestión del talento humano, ¿cómo ustedes asignan el salario? Tú sabes que eso es a través de un instrumento técnico que se llama la valoración del puesto. Pero eso se hace, ya tú sabes, como lo hacen en República Dominicana. Entonces ahí es vital el capital humano. Sin eso, el capital humano es el capital variable, el que agrega valor, el que hace que las cosas sucedan. Como yo digo, el dinero es necesario, pero no habla. La máquina crea, pero no piensa. Es el ser humano el único capaz de agregar valor. Y en la medida en que tenga más competencia, y ahí viene el papel de la educación. Por ejemplo, si ustedes entran al Banco Central y buscan el mercado laboral en República Dominicana, de los 4.7 millones de empleos, 2.7 millones de empleo informal y 2.2 de empleo formal, de los 4.7, nada más tenemos 1.125.425 que son universitarios, apenas un 25%. Pero tú tienes un 31% que nada más terminó la primaria. ¿Qué te dice eso? Que el mercado laboral de República Dominicana no es un capital humano intensivo en conocimiento, en habilidades técnicas. ¿Por qué? Porque tú estás usando más del 60% de los que trabajan son que no saben leer un 3%, 31% que terminaron en primaria y un 30% bachiller. Señor Mercedes, qué bueno que usted está acá hoy también. Arrancábamos el programa de hoy abordando el tema también de la violencia y usted nos ha traído un artículo que estaba tratando de leer detenidamente, pero que voy a revisar con mayor tiempo. Y habla sobre el comportamiento delictivo en República Dominicana, lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, las tareas inconclusas. Y es bueno tener su reflexión sobre ese particular, una vez que el presidente de la República se ha embarcado una vez más a atacar un problema que según las encuestas más recientes preocupan a más del 70% de la población dominicana. Es el principal problema de los dominicanos en este momento. Según la percepción. Según la percepción. Exacto. Evaluado en la encuesta Gallup recientemente. Exacto. Para decir su nombre. No, y en la PEN también. En todo el principal problema ahora mismo es la violencia y todo eso. Ahora bien, estamos viviendo la sociedad del conocimiento y de la información. Hoy en día, para tener éxito, no basta que tú tengas un coeficiente intelectual de 150, 180, es decir, categoría de genio. Hoy lo importante, yo prefiero una gente con un coeficiente intelectual de 95 y 100, pero que sea curioso, haga la tarea y tenga un pensamiento crítico. ¿Qué está pasando? América Latina es el 8% de la población mundial y representa el 36% de los homicidios del mundo. Si tú vas a Europa, nada más el 3% de homicidio en Europa. Si tú vas a Asia, el 2.6%. Y en Oceanía, 2%. En América Latina es el más alto del mundo. No es la región más pobre del mundo, es África, pero es la región con mayor grado de desigualdad del mundo. Ahora bien, ¿qué pasó con el COVID? Que a la gente se le olvida. Hay que hacer el análisis en función del contexto. Una doña me dijo antes de morirse, Cándido, todo análisis, si no lo hace en función del contexto, es un pretexto. ¿Qué ocurre? Que ha crecido en el mundo entero la problemática de la violencia, la problemática de la delincuencia, en el mundo entero. Ahora, si ustedes buscan ahí, Inside Crime, I-N-S-I-G-H-T, tú te vas a encontrar que República Dominicana está en el sexto país de los 33 países de América Latina en términos de homicidio. Ahora, hay percepción, pero yo le digo a ustedes, uno solo que mate sería cruel. Claro, Europa hay 3%. Uno solo. Pero tú tienes que mirar, a la gente lo que le interesa es el presente, no el pasado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y ustedes, los comunicadores, que son parte de la sociedad civil. Nosotros lo que tenemos es que aprovechar esta campaña electoral para ver si nos agendamos algunos puntos comunes que son estructurales de la sociedad dominicana, que son verticales, y trazar un pacto que independientemente de quién gane las elecciones, vamos a decir, ¿qué vamos a hacer en materia de delincuencia? Señores, que nosotros tenemos de cada 100
jóvenes, el desempleo en República Dominicana es 15% ampliado. En los jóvenes 30, 31. Cándido, cuando tú hablas de los jóvenes, de la falta de educación, Escúcheme, de los que usted no hizo un terminan la estudio escuela. brillante. Los ninis son 560,000, el 22% de los jóvenes de este país ni estudian ni trabajan. Entonces eso es lo que se llama violencia estructural. Pero cada cierto tiempo nos desgarramos la vestidura. ¡Guau! Es que están ahí los factores estructurales. Claro. Cándido, parte de esos 590,000 terminan en pandillas o inician en pandillas, abandonan la escuela, algunos siguen en las escuelas pero están en pandillas y escalan en estructuras criminales. Y eso además se convierte en un pasivo que se va marcando en las cifras delincuenciales y de crimen organizado. Claro, es como las niñas y adolescentes, el 22%, el más alto de todos los países de América Latina. Ese 22% de niñas y adolescentes embarazadas, cuando tú buscas la variable educación, no terminaron la primaria. Cuando tú buscas la variable pobreza, el 99% es pobre. Aquí es difícil tú encontrar una niña adolescente, clase media, media alta y alta, embarazada. La madre va a resolver como sea. Entonces, esa niña teniendo niños potencialmente que son delincuentes. Pero aquí tenemos una familia que, donde el 40% es monoparental. Hay una ausencia de la madre y del padre. Entonces, todo eso son ¿qué? Elementos de violencia estructural que conducen. A esa violencia estructural, tú le agregas lo que se llama la cultura no nos ayuda en República Dominicana como mecanismo de cohesión social y de instrumento para crear capital social positivo. Es al contrario. La cultura que, merced a un machismo visceral, lo que acelera es los conflictos. Fíjate que el 67% de los homicidios en República Dominicana son causas interpersonales. Cándido, a propósito Interpersonales, no es merced al crimen, es interpersonales. de desgarrarse las vestiduras, tú seguro marchaste con tu sombrilla amarilla y esa cosa, pero se ha ganado poco, se ha avanzado poco. El informe del Departamento de Psicología, de Educación, una vaina dramática, pero dramática, del embarazo de adolescentes, de uniones tempranas, de incesto, de violencia. No se avanza en la calidad educativa. Entonces, en el marco de tu intervención aquí, ¿el pleito se está perdiendo o estamos en un círculo vicioso? Es que ese es uno de los elementos que tenemos que hacer el pacto, un contrato social. República Dominicana. Y el pacto por la educación. Pero una cuestión seria, mira, tenemos la ley 6697. Si tú buscas esa ley, la mayoría de los puntos no se aplica. Hicimos el pacto de la educación decenal, acuérdate, en los años 90, tampoco se aplicó. La mayoría de nosotros queremos endilgarle todo el punto a ADP. ADP es parte del problema, pero es apenas un 5%. El problema de este país es que la educación está sumamente politizada. Hay corrupción, impunidad, falta de institucionalidad. El hecho de que esa ley 6697 y el plan decenal no se aplique, eso es falta de institucionalidad. Tenemos las normas, pero no las aplicamos. Ese es el gran desafío, el desbalance entre las leyes, las reglas y las normas y la falta de aplicación. Entonces, eso está ocurriendo en República Dominicana. Entonces, pero mira qué es lo que ocurre también, porque queremos hacer una tabula rasa. Yo soy sociólogo y uno tiene que trabajar con evidencia empírica. República Dominicana no tenía evidencia empírica antes del 2017 en materia de educación. Se hizo el diagnóstico de ERCE. Después vino PISA en el 2018. Y ahora en el 2023. Tú me dirás, la educación está peor que antes. Es que siempre ha estado peor. Pero si a mí, que soy sociólogo de Villajuana, me dicen, ahora está peor que antes. No puede estar peor que antes. Cándido, ¿por qué no puede estar peor que antes? Antes, el 40% de los profesores en los años 90, 2000, 2005, 2010, el 40% no eran titulares. No eran titulares. La mayoría de los profesores toditos tienen maestría. Los profesores ganaban promedio 17,000 pesos. Los profesores te están ganando 50,000 pesos. Para que tú entiendas. Los profesores se iban a los mejores colegios porque le pagaban más. Y ahora en este país, los mejores colegios tienen problemas porque los profesores se le están yendo para la escuela pública.
Isfodoso tiene 7, 8, 10 años haciendo un trabajo extraordinario, técnicamente, están saliendo excelentes profesores. Entonces, y tú tienes un mejor capital humano. Tú lo que necesitas es que gerencia y liderazgo que no ha habido en República Dominicana de los que han dirigido el Ministerio de Educación. Bueno, el asunto en ese marco... No es el falso debate que alguien dijo que el problema no era presupuesto. El problema era presupuesto. Era 1.8 y 2%. Y se vino a aprobar 16 años después de la ley 6697, que se aprobó en el 97. Bueno, pero ayer empezaron las pruebas Latina, nacionales, vamos a ver cómo le va. Si fuera un problema de presupuesto, no estuviera señalándose la deficiencia. Claro. Después que desde el 13 tenemos el 4% del PIB. Hay que hacer hincapié, pero acuérdate que la educación es un proceso, Nelson. Yo creo que el asunto del talento, bueno, sabemos lo que es el capital, se está convirtiendo en el país en un asunto de élite, precisamente por las fallas. Desgraciadamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Suponte que yo mañana fuera presidente. Los 2 primeros años, 3, yo digo, todo funcionario público, sus hijos, tienen que ir a la escuela pública. Todo funcionario público tiene que ir a los hospitales públicos. Yo me acuerdo que el rey de España, Juan Carlos, se fue a operar a Barcelona y fue a un hospital público. A partir de ahí todo va a mejorar. Porque tú buscas un regidor. Sí, pero cuando ya servía. Un regidor. Yo, no, porque vamos a hablar. Un regidor aquí no tiene su hijo en la escuela pública. Claro que no. Sí, es muy difícil. Ni ningún clase media, media arte. No. Ahora, si eso comienza a mejorar significativamente, o sea, la gente de clase media lo está llevando el diablo, que está pagando 20 y 30 mil pesos mensuales en su colegio, sin poder, porque quieren una buena educación, por lo menos para sus hijos, porque es el eje transversal, fundamental. Gracias, Cándido. Sí. Nos acordamos de que tú eres sociólogo cuando tú discurres en ese campo. Porque a veces desde la sociedad civil están muy los temas políticos, la rebatiña, la garata con puño, cámara de cuenta. Gracias. Sí. Y bueno, tu preocupación en ese sentido. Entendí bien lo que tú dijiste del discurso del ingeniero Estrella el sábado, y es así. Las 3 apuestas que él hizo. Y capital humano, herencia estratégica. A lo mejor, donde está en Venezuela, está en Panamá, España, Panamá, en Guatemala. Él lo trae aquí. Eso se llama niveles de competitividad. Pero Eso República es, Dominicana y lo no es puso competitiva. cómo sobrevivir 40 años, eso, y diversificarse. En un mundo donde la industria de la construcción lo que dura son 5 años. Bueno, y un capitalista apostando a su país, porque muchos Eso es bueno. se lo llevan para allá. ¿Entiendes? O no producen. Claro. Hay gente... O hay lo gente, guarda en otro sitio. o lo guardan, o vive de la renta, Sí, o de los exacto. intereses. O, bueno, Así gracias mismo. Cándido Siempre. Mercedes. Generando trabajo. Sociólogo, eso, generando trabajo. Esa, bueno, una gran apuesta. Gracias, Cándido. Siempre. Ya vendremos después a hablar de por qué Participación Ciudadana dice que peligran las elecciones con esto de la Cámara de Cuentas y no se le da un buen manejo. Pero Sí, no tiene una cosa que ver con otra. no tiene nada que ver. No, y una cosa, yo no me voy a dejar provocar tampoco. no, bueno, gracias. No, para no dañarte tu discurso. Y después dice, mira, ahí estaba Cándido peleando. Pero se necesita capital humano también. en la También, Cámara y de talento, Cuentas. para este país poder echar para adelante. Exacto. Sin eso no puedo. Hasta para echar los pleitos hace falta. Bueno, bien. el caso de la fiscal, de la romana y la policía, es buen ejemplo. Vamos a soltarlo, que si no, Chao, hasta vámonos, mañana. Cándido, Adiós. Ahí Sí, estaba Bye. manoteándose Vamos a la cuando pausa. debió resolverse otra vez. A la pausa ya, sí, Pausa, ya verá. pausa. Dame callar.